que se realizó la evaluación previa, bueno, pues se diseñó ya bueno, un poco... Ya teníamos el discurso positivo hecho y teníamos las piezas asignadas. Sabíamos cómo queríamos contar nuestras 5 historias. Y entonces el problema que teníamos, por resumir, era que había determinados niveles informativos, tanto los títulos como los paneles introductorios de área, como las cartelas explicativas que articulaban prácticamente el conjunto del discurso, las cartelas que acompañan el objeto. No sabíamos bien cómo organizar la información para que fuera más comunicativa. También teníamos dudas sobre la disposición que tenían que tener en relación con el objeto y dudas sobre su diseño. Y luego había unas cartelas específicas que constituían el discurso secundario que denominamos Emic Ethic, que eran unas cartelas donde en cada área, diseminadas, exponíamos la diferencia en cada momento histórico entre el uso y el concepto que se tenía en Oriente y en Occidente sobre un mismo objeto. Son las carteras que decidimos titular Un objeto, dos miradas, y que nos servían, en principio, para poner de manifiesto que Oriente y Occidente pensaban sobre un objeto de una forma completamente diferente en cada momento de la historia. Todo esto no sabíamos si iba a funcionar y no sabíamos qué diseño iba a ser mejor, ¿no?, en cada uno de estos niveles, y es lo que le dijimos a Luisa, que nos diseñara diferentes tipos de nivel informativo y mirar a ver cuál era más eficaz en función de nuestros objetivos. Y entonces lo que hicimos es montar una pequeña exposición aquí en el museo, concretamente en la primera zona de la exposición, en esa, que estaba vacía ya. En esa parte que estaba vacía. Se diseñaron unas cartelas que eran representativas de cómo iban a ser en la exposición, que no necesariamente luego era la propia cartela que iba a la exposición, pero sí con una serie de elementos que nos interesaba probar, y probamos. Y entonces tomamos a un público, bueno, pues en la mayor parte de los casos que pasaba por el museo, que entraba por aquí, incluso pues en la noche nos inventamos una historia de la noche de los museos que había sido anteriormente, pedimos a la gente colaboración y se apuntaba y le llamamos por teléfono y venía y veía, porque la idea era que viniera a ver la exposición y nos contara cosas sobre lo que entendía. Entonces, como veis, montamos esta pequeña exposición, se grababa también, se medía el nivel de atracción, bueno, total. Teníamos una serie, hicimos una serie de pruebas con textos. Por ejemplo, uno de los problemas que teníamos era, Miguel Ángel, diseñador, nos propuso desde el principio el tema de la verticalidad de los títulos, ¿no? Porque evidentemente era un guiño, ¿no?, a Oriente, ¿no?, a la escritura vertical china, sobre todo japonesa, ¿no? Entonces, claro, la idea era ver si se podía hacer de esta manera o cómo funcionaba. En un primer momento ya dijimos, bueno, esto tiene una percepción un poco mala, vamos a ver cómo se lo... Entonces lo probamos con el público y comprobamos que efectivamente a la gente le costaba algo, ¿no?, lo de leer en vertical, y te decía que era más molesto, pero sin embargo, curiosamente pensamos que porque siempre decimos, bueno, es que la gente quiere lo más cómodo. Pero sin embargo nos dimos cuenta que la gente también valoraba el diseño y nos decía que le gustaba esa verticalidad del título. De tal manera que lo que nos pedía el público fundamentalmente es que mantuviéramos los títulos en vertical, pero que le hiciéramos que se leyeran bien, ¿no?, que fueran comprensibles, que fueran... De tal manera que lo que hicimos fue un poco una mezcla, es decir, los títulos podían ser en vertical siempre que fueran cortos, porque cuando es un título muy largo ya no se puede leer, y el subtítulo, por ejemplo, de los paneles era mejor que estuviera en el propio texto de manera horizontal, de tal manera que tú veías de un vistazo el título vertical, pero ya podías leer todo el contenido en horizontal de una manera mucho más... Bueno, como veis, ahí medimos muchas cosas. Medimos la comprensión, la estética, medimos, bueno, lo que está en azul y en rojo arriba era el tiempo, el poder de atracción, el poder de mantenimiento de atención que tenía cada uno de los carteles, el recuerdo, si recordaban el texto. Les preguntábamos por todas las... les hacíamos preguntas para ver si eran capaces de reconstruir la jerarquización conceptual del texto, y en general sí. Claro, les preguntábamos, por ejemplo, qué significaba el texto, y entonces nos iban diciendo. Veíamos que en general el texto tenía un buen nivel de comprensión, pero que era un tema polémico, cosa que también nos interesaba, a ver si la gente pues entraba en la polémica de lo que se decía en el texto, etc. Bueno, a ver, el viaje a la Tierra de las Maravillas, veis que eso es una estructura previa. Gracias al estudio de Eloisa ya decidimos que los títulos tenían que ser más cortos, y por eso todos los títulos son Oriente es tal. ¿Lo veis?
Así que ya tomamos simplemente dos elementos, Oriente y la categorización en cada época se daba de él. Y se acabó. Antes estaban más poéticos, pero bueno, como no podían ser más largos en función del diseño, porque no se comprendían, pues ya decidimos esto y nos quedamos con la clave asociativa y Oriente. Y cuando eran largos, ¿no? Cuando eran largos... Y después había un subtítulo que no es que fueran... Ah, bueno, sí, te refieres a eso. Bueno, en cuanto a los títulos principales, luego había un subtítulo que identificaba al protagonista de cada una de las épocas, y entonces esa estaba en el texto. Y cuando eran largos, efectivamente, como decía Luisa, los poníamos en horizontal, que es lo que exigía el público para poder comprender el... Hicimos una prueba muy interesante, que era una prueba de títulos. Como ya teníamos más o menos los títulos de cada una de las zonas de la exposición, se los dimos al público. Fijaros que no había visto ninguna exposición, simplemente veía los títulos y le decíamos que lo ordenase en cuatro... Está muy difícil. Era una prueba muy, muy complicada. Es una prueba porque a todo esto tengo que decir, bueno, lo iba a dejar para el debate, pero luego lo discutimos. Por supuesto, el equipo de la exposición, y especialmente Luis, que quería que tomáramos a los visitantes, los metiéramos en una habitación, le hiciéramos un tercer grado, estuviéramos un día entero preguntándole cosas y las entendiéramos todo. Y yo tenía que poner de mi parte para convencerles que no se podía hacer eso y que había necesitaba mucha información, pero que había que preguntarla de una manera determinada y que no todo se podía saber, ¿no? Entonces ahí también había... Pero bueno, con esta prueba, se hizo esta prueba y fue muy interesante porque nos daba la idea de cómo la gente asociaba unos títulos, claro, unas partes... Vamos a ver, esto tiene que ver con la coherencia interna de la exposición, es decir, si a través de los títulos y de los títulos de cartera explicativa y de los títulos de subárea y de ¿cómo se llama? Y de vitrina, el público es capaz de saber en qué área se encuentra. Porque claro, en fin, la exposición tú lo vas recorriendo como sea, y el problema que se nos planteaba es qué pasa si el público pasa por el vano de entrada de un área y no sabe qué ha pasado de área. Es capaz de identificar que está en otro momento, estamos hablándolo de otro momento histórico, estamos hablándolo de un cambio conceptual de Occidente en relación con Oriente, y para eso lo que hicimos fue proponerle una gran cantidad de títulos, escogidos un poco al azar, algunos más significativos, otros menos significativos, de la exposición, a ver si era capaz de organizarlos tal como estaban organizados en la exposición. Es decir, si vinculaba los títulos de cartela y los títulos de unidad expositiva a el título del área que correspondía. Y bueno, no salió mal, no estaba mal, con lo cual en algunos casos cambiamos el título, pero fue en los menos de los casos. Bueno, y luego también queríamos ver si las cartelas se identificaban adecuadamente las piezas a las que se referían. Nos dimos cuenta que había un fallo en las cartelas que se habían diseñado en un principio porque no hacían referencia al objeto concreto a la que en una cartela se explicaba un concepto, pero había siempre un objeto al que se referían y no se hacía una referencia expresa a ese objeto. Y nos dimos cuenta que una de las formas que había que relacionar mucho más las cartelas con los objetos. Esto es muy fuerte porque no sé si lo veis aquí. Lo que salió es que la relación no puede ser simplemente textual. Es que además el público necesitaba, si hace referencia a varios objetos en el texto, necesitaba que el objeto que está expuesto estuviese también puesto en la cartela. En este caso lo que estábamos haciendo era poner de manifiesto que ese jarrón recoge influencias tanto occidentales como orientales, que son esas dos imágenes. Bueno, pues para hacer ese juego de referencias, el público necesitaba que el jarrón también estuviese puesto en la cartela. Y de hecho... Porque si no piensa que es eso, así. Esto es como que... Necesitan esto. Porque si no, pensaba que estábamos hablando de las dos imágenes que estaban en la cartela, pero no lo asociaba con el objeto. Entonces, Este es un buen ejemplo de cómo esta clase de investigaciones también aportan conocimiento al marco teórico general sobre la comunicación en exposiciones. Esto, por ejemplo, yo no sabía, no salía en Talaveras. Y yo tampoco la había leído nunca. Y efectivamente, bueno, pues ahora ya sabemos que cuando existe ese juego hay que utilizarlo. Funcionó muy bien porque luego lo comprobamos. Sí, efectivamente. Bueno, en relación con las cartelas estas Ethic, estas que hablaban de la imagen mítica que siempre había tenido Occidente de Oriente, probamos muchas cosas. Estas eran muy difíciles. Era muy difícil, pero bueno, se voy a decir solamente dos cosas. Una fue el título, teníamos varios títulos. Había cuatro, siempre había cuatro ejemplos para cada nivel informativo. Y en cada uno se probaban varias cosas. Se discutió en el equipo el título, a algunos les gustaba un título, a otros les gustaba otro, no llegábamos a un acuerdo y entonces lo probamos con el visitante. Y fue curiosísimo porque entre nosotros había diferencia de opinión, pero el público lo tuvo clarísimo.
Porque resulta que un porcentaje enorme de personas nos dijeron el título que más les gustaba, y era Un objeto, dos miradas, que es el título que se ha utilizado. Porque es que además no solamente es que les gustara, es que además les evocaba verdaderamente el sentido que tenía que tener la cartela, que está en la cuestión. O sea, era el título que mejor expresaba para ellos la idea de que había un objeto con dos interpretaciones diferentes. Todos los títulos significaban lo mismo, en el mito de realidad, no me acuerdo de los otros, pero todos significaban lo mismo, ¿eh? Pero lo que a ellos les evocaba. Sí, uno era para Oriente, para Occidente. Eso es, o sea, pero la gente eligió Un objeto, dos miradas, porque le evocaba eso, pero al mismo tiempo le gustó esa forma de expresarlo. Quiero deciros que el público es muy inteligente, ¿eh? Yo creo que una de las ideas equivocadas también que a veces se tiene con respecto al público es que la gente siempre quiere lo mismo, que todo sea muy fácil, que se lo den todo. Y no es cierto, ¿eh? Cuando tú le preguntas a la gente y preguntas bien, te das cuenta que la gente no solo valora comprender la exposición y aprender de ella, sino que valora también el diseño, cómo está hecha, cómo se dicen las cosas, cómo se expresan, y que tenga un cierto guiño. Es decir, la idea de que la gente eligiera Un objeto, dos miradas en vez de para Oriente o para Occidente me parece definitiva, ¿no?, de la inteligencia que tiene el público, o por lo menos el público que nosotros estamos, con el que trabajamos, ¿no?, que es un público que visita museos, claro, que tiene un nivel. A ver, aquí, bueno, nada, estos son ejemplos de diferentes. Aprovecho para decir una cosa que... ¿Veis el barquito? Las cartelas estas que dicen esa es la vida en el San Diego, es esta narración que estamos contando. Y a través del objeto, en este caso el barco, pero también en la unidad positiva que está al lado, hay una cartela que se llama Una jarra mexicana en San Diego. Veis que siempre estamos intentando vincular el objeto a una historia humana que te permite contar el porqué, ese cambio conceptual que ha tenido lugar en cada momento. O sea, partimos del objeto, partimos de la historia para comunicar el mensaje del museo. Bueno, y a partir de aquí se montó la exposición. Ahí la tenéis, a medio montar, ¿eh? Y lo que pasó después, pues ya otra historia que la contaremos esta tarde.